Sexta parte de Dilema. Capítulo 31. El despertar del amor. El sol de la mañana se colaba suavemente entre las cortinas, dibujando franjas doradas sobre la cama y el rostro de Rebeca, que aún dormía con un aire de calma y vulnerabilidad. Sarocha abrió los ojos con lentitud, como si cada parpadeo fuera un intento de fijar el momento para siempre, consciente de que cualquier movimiento podría romper la magia de esa mañana. Su mirada recorrió con ternura el perfil de Rebeca. Los labios ligeramente entreabiertos, el cabello despeinado cayendo en suaves mechones sobre la almohada, la respiración tranquila que subía y bajaba con un ritmo acompasado. Un calor dulce y profundo recorrió a Sarocha de la cabeza a los pies, y sin hacer ruido, se deslizó detrás de Rebeca, rodeándola con un abrazo protector, pegando su pecho al de ella. Cada respiración compartida parecía susurrar un lenguaje silencioso que solo ellas entendían. «No te imaginas cuántas veces soñé con esto», susurró Sarocha, apoyando la mejilla en el hombro de Rebeca, dejando que la calidez de su piel y el latido de su corazón la anclaran en el presente. Rebeca emitió un suave suspiro, todavía medio dormida, con esa mezcla de incredulidad, asombro y ternura, que siempre la hacía parecer frágil y fuerte a la vez. «Yo también», respondió con voz adormilada. «No puedo creer que sea verdad. Necesito que me pellizques, tal vez esto sea un sueño». Sarocha rió con suavidad, un sonido cálido que llenó la habitación y que hizo vibrar a Rebeca de pies a cabeza. Le besó el brazo con delicadeza, como sellando la certeza de que todo era real. «No es un sueño o tal vez sí, pero es uno cumplido», susurró Sarocha, con una sonrisa que Rebeca sintió en cada palabra, en cada vibración de su voz, como un hilo invisible que las unía. Rebeca se acomodó contra ella, abrazándola con fuerza, disfrutando del contacto, de la cercanía, del calor de aquel cuerpo que le había parecido inalcanzable durante tanto tiempo. «No me quiero levantar», murmuró. «Hoy es domingo, podemos quedarnos un rato más». Sarocha la rodeó con los brazos, inclinándose para besarle la frente con suavidad, como si quisiese grabar ese instante en la memoria. «Quedémonos un rato más, y luego quiero pasar el día contigo si quieres», dijo, con la calma que intentaba transmitir, aunque por dentro su corazón latía acelerado. Rebeca, con un brillo travieso en los ojos, le devolvió un beso largo y cálido, murmurando: «Siempre y cuando te duches conmigo». Sarocha rió ante la insistencia, inclinándose para rozarle la nariz con la suya, antes de tomar su mano y levantarse despacio, disfrutando del roce de los dedos entrelazados. Caminaban casi a cámara lenta hacia el baño, como si cada paso fuese un preámbulo de lo que estaba por venir. La ducha se convirtió en un ritual delicado y sensual. El agua caliente acariciaba sus cuerpos, haciendo brillar las gotas sobre la piel. Sus manos se buscaban sin prisa, explorando suavemente la espalda, los hombros, el rostro. Los labios se encontraban y se separaban, cada beso más intenso que el anterior, pero siempre cargado de ternura. Las miradas se entrelazaban, revelando tanto deseo como afecto, tanto pasión como respeto. Cada roce era un descubrimiento. La suavidad de la piel húmeda, el temblor de los músculos al contacto, el aroma de la piel mezclado con el vapor de la ducha. El tiempo parecía dilatarse. El mundo exterior desaparecía. Solo existían ellas, los latidos compartidos, la risa que escapaba entre besos y murmullos. Entre abrazos, Sarocha acariciaba la espalda de Rebeca, mientras ésta se acurrucaba contra ella, dejando que sus cuerpos hablaran el lenguaje de lo que las palabras no podían expresar. Había una lentitud deliberada, un goce contenido en la espera de cada momento, en cada pausa que las hacía saborear la conexión recién descubierta. Cuando finalmente salieron de la ducha, el vapor todavía flotaba en la habitación como un velo suave. Se secaron mutuamente, con movimientos lentos y cuidadosos, riendo ante los pequeños chapoteos de agua que caían sobre el suelo. Se abrazaron de nuevo, dejando que la cercanía hablara por sí sola, disfrutando del calor que los cuerpos transmitían. No había prisa ni restricciones, no había reglas ni límites. Solo ellas, el presente y la certeza de que el amor que habían esperado durante tanto tiempo, finalmente podía sentirse, tocarse y respirarse libremente. Sarocha apoyó la frente contra la de Rebeca, susurrando:
No quiero que esto termine nunca. Rebeca le respondió con un beso largo, cálido y profundo, y juntas comprendieron que aquel despertar del amor era solo el comienzo de un tiempo compartido, donde cada gesto, cada mirada y cada caricia serían parte de un lenguaje secreto, que solo ellas dos podían entender. Decidieron salir más tarde, caminando despacio por la ciudad, disfrutando de la libertad que por fin tenían. La mañana se fundía con la tarde, y el aire traía aromas mezclados: pan recién horneado, incienso lejano de los templos, frutas frescas y flores de los puestos callejeros. Cada olor parecía despertar un recuerdo o un sentimiento que solo ellas compartían. Los mercados estaban llenos de colores vivos y texturas inesperadas. Telas bordadas que parecían contar historias, canastas de frutas, especias que aromaban el aire con promesas de futuro. Rebeca tomaba la mano de Sarocha con suavidad, y Sarocha respondía con un apretón delicado, un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra: esto es real. Estamos aquí, juntas. Se detuvieron frente a un puesto de frutas exóticas. Rebeca señaló una que parecía una estrella y preguntó: ¿esto se come? Sarocha rió y tomó la fruta, explicando con una sonrisa: sí, se llama carambola. Es dulce y un poco ácida al mismo tiempo. Rebeca la probó, y sus ojos se iluminaron. Es increíble, exclamó, mordiéndola con cuidado. Como tú, respondió Sarocha en un susurro, y ambas rieron, ligeramente sonrojadas. Pasaron por puestos de artesanías, tocando con curiosidad los bordados, los pequeños objetos de madera, las joyas hechas a mano. Cada vez que sus manos se rozaban, había un escalofrío que recorría sus cuerpos. Cada risa compartida, cada mirada, reforzaba la sensación de que estaban construyendo algo único y delicado, un vínculo que había sobrevivido a meses de espera y distancia. Luego caminaron hacia los templos cercanos, lugares de silencio y espiritualidad que ofrecían un contraste perfecto con la intensidad de los mercados. Al cruzar los portales de madera, el aire fresco y el aroma a incienso les hicieron respirar más lento, más profundo. Se tomaron de la mano mientras recorrían los pasillos, a veces sin decir una palabra, dejando que las miradas hablaran por ellas. Sarocha observaba la manera en que la luz se filtraba por los vitrales, dibujando colores sobre el rostro de Rebeca, y sintió una punzada de ternura tan intensa que tuvo que apretar la mano de ella para no llorar de alegría. Rebeca, por su parte, sentía que el tiempo se dilataba. Cada paso, cada gesto, cada sonrisa de Sarocha parecía marcar un instante que quería congelar para siempre. Se sentaron un momento en un patio interno, rodeadas de jardines y flores, y compartieron confidencias. Hablaban de los miedos que habían tenido, de las noches de insomnio, de los pequeños sueños que ahora podían compartir sin reservas. Nunca pensé que esto podría suceder, susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. Yo tampoco, pero aquí estamos, respondió Sarocha, rodeándola con el brazo, sintiendo cada latido como propio. Y no pienso dejar que esto se escape. El tiempo parecía alargarse hasta el infinito. Caminaban nuevamente, explorando calles menos concurridas, descubriendo rincones que ninguna había visto antes, pero todo lo que importaba estaba en los pequeños gestos. Un roce de hombros, las manos entrelazadas, las sonrisas compartidas. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo la ciudad de tonos cálidos, anaranjados y rosas, Sarocha condujo de regreso al departamento de Rebeca. Cada semáforo, cada curva, cada reflejo de la luz en los cristales del auto parecía prolongar la magia de la jornada. Rebeca se aferró suavemente al brazo de Sarocha, como si cada minuto adicional fuera un tesoro que no quería soltar. «Tengo que irme», susurró Sarocha, rompiendo el silencio con delicadeza. «Mañana tengo pacientes temprano y tú clases». Rebeca se aferró a su cuello, los dedos entrelazados con insistencia, negándose a separarse. «Sí, lo sé», murmuró, con voz temblorosa pero firme. «Pero no quiero soltarte». Sarocha suspiró, sonriendo ante la mezcla de terquedad y ternura que veía en ella, y acarició suavemente su mejilla antes de separar sus cuerpos apenas lo suficiente. Finalmente, el beso que compartieron fue largo, profundo y cargado de promesas, de reencuentros y del deseo de prolongar cada instante. «Nos vemos mañana en la tarde»,
dijo Sarocha, con una sonrisa que contenía afecto, anticipación y una emoción apenas contenida. Sí, respondió Rebeca, con los ojos brillando y el corazón acelerado. Mañana. El adiós fue breve pero intenso. Y mientras Sarocha conducía de regreso, ambas sentían que aquel día, lleno de risas, silencios, miradas y caricias, no había sido solo un paseo por la ciudad. Había sido el inicio de una historia que por fin respiraba, delicadamente, lentamente, con fuerza y ternura. Un amor que estaba destinado a florecer. Capítulo 32. La decisión. Sarocha llegó a su casa con una sensación extraña. Ligera, como si flotara sobre sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo con un calor que le recorría el pecho de forma constante. Dejó a Rebeca hacía apenas unas horas, y ya parecía una eternidad. Y sin embargo cada instante compartido volvía a ella con la claridad de una película que no quería terminar. Cada sonrisa, cada roce de dedos, cada mirada prolongada se repetía en su mente, como si fueran escenas cuidadosamente grabadas que podía revivir a voluntad. Se quitó los zapatos, dejó el bolso junto a la entrada y se apoyó contra la puerta por un momento, cerrando los ojos. Respiró profundo, dejando que los recuerdos de la noche y la mañana juntas fluyeran sin control. Sintió un cosquilleo que subía desde el estómago hasta la garganta, mezclado con una calidez que le hacía sonreír sin darse cuenta. «Quiero intentarlo», susurró para sí misma. Intentarlo de verdad. Era un pensamiento simple y poderoso, una decisión que parecía eliminar de golpe todos los miedos que la habían detenido antes. No había nada incorrecto en estar juntas, no había reglas rotas, solo una oportunidad que ambas merecían explorar. Por primera vez en meses, Sarocha se permitió imaginar un camino donde Rebeca era parte de su vida, sin restricciones ni silencios. Al día siguiente, Sarocha atendió a sus pacientes con la calma habitual. Cada consulta transcurría como un ritual conocido, pero su mente no podía concentrarse del todo. Cada palabra que escuchaba se mezclaba con recuerdos de la risa de Rebeca, del calor de sus abrazos y del tacto de sus labios sobre los suyos. Incluso cuando tomaba notas o escuchaba los relatos de sus pacientes, la imagen de Rebeca aparecía entre líneas, en la curva de sus labios, en la mirada intensa que la desarmaba, en la voz que aún resonaba en su memoria. Fue durante una pausa, mientras revisaba la agenda, cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Nam apareció en la pantalla. «Almorzamos juntas hoy. Tengo ganas de verte y ponernos al día». Sarocha sonrió, dejando escapar un pequeño suspiro. Fue el empujón perfecto para abrirse y compartir lo que había sucedido, para no cargar sola con la emoción que la mantenía alerta y despierta. Se encontraron en un restaurante cercano a la consulta de Sarocha. Nam la recibió con su acostumbrada energía luminosa, y tras los saludos y abrazos, no tardó en notar algo diferente en ella. «¿Qué pasa?», preguntó Nam, inclinándose hacia la mesa. «Tienes un brillo raro en la mirada, un aire de alegría contenida». Sarocha rió suavemente, con un toque de nerviosismo, y comenzó a relatar, las palabras fluyendo con un temblor que no podía ocultar. Rebeca empezó. «Nos encontramos por casualidad en el bar. Esa noche que salimos juntas, nos encontramos en el baño. Y, bueno», hizo una pausa, sonrojándose. «Nos besamos». Nam abrió los ojos, sorprendida, y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. «¿Por qué no me dijiste ese día?», exclamó. «Me habría encantado verla, ponerle rostro a la famosa Rebeca». Sarocha asintió, recordando con detalle el momento. La intensidad de la mirada de Rebeca, la claridad con la que se movía, la manera en que su corazón había latido con fuerza cuando sus labios se encontraron. Después de eso me dejó su número de teléfono, y al día siguiente salimos a cenar. Terminamos en su departamento, y al día siguiente, pasamos todo el día juntas. La voz de Sarocha era baja, casi confidencial, pero llena de emoción contenida. Un hilo de vulnerabilidad que Nam captó de inmediato. Nam, riendo y apoyando el mentón en sus manos, se inclinó aún más cerca, curiosa y juguetona. «Quiero todos los detalles», dijo, haciendo un gesto con la mano como para enfatizar. «¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron?». Sarocha se sonrojó intensamente, sintiendo cómo el calor subía hasta sus orejas, y negó con la cabeza.
No, no te voy a contar todo, respondió, divertida pero tímida. Algunas cosas se quedan entre nosotras. Nam se dio por vencida y la miró con complicidad, bajando un poco la voz, como si compartieran un secreto. Me alegra tanto. Sarocha, de verdad. No hay impedimentos éticos para que se den esta oportunidad. Hace meses que Rebeca no es tu paciente, y no le veo nada de malo. Hizo una pausa, sonriendo con firmeza y un brillo en los ojos. Además, ella es adulta, tú eres adulta. No hay nada que las detenga si ambas lo quieren. Sarocha asintió lentamente, pero un hilo de inseguridad apareció, tembloroso y sincero. Pero la edad, murmuró, con un dejo de duda en la voz. No sé si será adecuado, sí. Nam la interrumpió con suavidad y convicción, sujetándole la mano para transmitirle seguridad. Eso no tiene importancia. En realidad no la tiene. Lo que importa es lo que sienten. Nada más, sostuvo la mirada de Sarocha. Si ambas quieren estar juntas, todo lo demás es secundario. Sarocha respiró hondo, sintiendo como cada palabra de Nam la liberaba un poco más de sus miedos, de las dudas que había contenido. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde Rebeca era parte de su vida, sin restricciones, sin silencios obligados. Un futuro donde los abrazos no tenían límites, los besos no tenían reglas, y los sentimientos podían fluir sin culpas ni reproches. Mientras almorzaban, Sarocha se sorprendió a sí misma, hablando con total naturalidad sobre cada detalle emocional, sobre lo que había sentido en cada gesto de Rebeca. Nam escuchaba, sonriendo y riendo, animando, siendo el apoyo firme que Sarocha necesitaba para reafirmar su decisión. Al final del almuerzo, con la certeza de que no estaba sola en sus emociones y con la confianza renovada, Sarocha salió del restaurante con una sensación ligera y completa. Estaba lista para dejar atrás los miedos y vivir este amor plenamente. Mientras tanto, Rebeca luchaba con la concentración en sus clases. Las palabras del profesor llegaban a sus oídos como un murmullo distante, pero su mente estaba atrapada en otra frecuencia. Cada fórmula, cada concepto, cada explicación técnica se desdibujaba ante la imagen de Sarocha. No podía evitar recordar la suavidad de sus labios, el calor de su abrazo, la seguridad que había sentido en sus brazos. Hoy la voy a ver, pensó Rebeca, mordiéndose suavemente el labio inferior, con una mezcla de nervios y anticipación. Solo unas horas. Su atención se deslizaba hacia los pequeños detalles de la próxima cita. ¿Qué ropa podría usar Sarocha? ¿Qué gesto tendría al verla? Si sus ojos brillarían de la misma manera que la última vez. Cada pensamiento la hacía sonreír sin poder contenerlo, y a la vez la llenaba de una ansiedad dulce que recorría todo su cuerpo. Cada hora se arrastraba con lentitud. Miraba el reloj una y otra vez, imaginando cómo sería el momento en que volvieran a encontrarse. Se visualizaba caminando hacia ella, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido, cómo la respiración se hacía más profunda, cómo el mundo parecía detenerse por un instante. Pensaba en la primera palabra que diría, en el primer roce de sus manos, en la sonrisa cómplice que siempre la hacía sentirse viva y segura. Se sentó un momento en una banca en el campus, con los libros abiertos frente a ella, pero sin leerlos. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de la noche anterior fluyeran con claridad. La forma en que Sarocha la había abrazado, la calidez de su cuerpo, la risa compartida, los suspiros entre besos que habían dejado su corazón desbordado. Cada recuerdo era un hilo que la conectaba con ella, un recordatorio de que lo que sentían no era efímero, sino real y profundo. Rebeca respiró hondo varias veces, intentando calmar la emoción que le aceleraba el corazón, pero cada respiración parecía intensificarla. Cuando la clase finalmente terminó, Rebeca salió del aula con un entusiasmo contenido que se reflejaba en su paso ligero y en la sonrisa que no podía ocultar. Cada mirada al reloj, cada minuto que pasaba, era un recordatorio de que pronto estaría con Sarocha de nuevo. Su corazón parecía anticipar el encuentro, latiendo con fuerza, acelerando el pulso en un ritmo que nadie más podía percibir. Capítulo 33. Sé mi novia. Sarocha estaba pensando en Rebeca. Esa noche se verían. Tomó su teléfono cuando se le ocurrió una idea. Sus dedos temblaban ligeramente, no por duda, sino por la anticipación de cada palabra que estaba a punto de cruzar.
Abrió el chat y escribió: «¿Te gustaría que cenáramos en mi casa hoy? Me gustaría cocinarte. Además quiero estar a solas contigo». No tuvo que esperar mucho. La respuesta llegó casi de inmediato. «Sí, me encantaría». Un calor dulce le recorrió el pecho, y Sarocha sonrió sola, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza y calma al mismo tiempo. Esa tarde dedicó tiempo a preparar la cena. Velas que emitían una luz cálida y tenue, una selección de música suave que podía acompañar conversaciones y silencios, y platos sencillos pero elegidos con cuidado, pensando en lo que a Rebeca le gustaría. Ordenó la mesa con delicadeza, colocó servilletas de tela y una pequeña flor en el centro, como un gesto sutil de bienvenida y cariño. Cuando Rebeca llegó, la sonrisa de Sarocha se amplió. La recibió en la puerta, abrazándola primero con fuerza, dejando que la cercanía y el calor del otro cuerpo hablaran por sí solos. El abrazo duró unos segundos más de lo habitual, como si ambas necesitaran confirmar que aquello era real, que el mundo fuera de esa puerta podía esperar. Caminaron juntas hacia la mesa. La luz de las velas hacía que los ojos de Rebeca brillaran con intensidad, reflejando el deseo y la ternura que las conectaba. Se sentaron frente a frente, y la cena comenzó. Cada bocado estaba acompañado de risas suaves y miradas cargadas de significado. Rebeca no dejó de elogiar la comida. «Sarocha, esto está increíble. Siempre cocinas así de bien». Sarocha rió con un ligero sonrojo en las mejillas. «No, la verdad es que poco. Con el trabajo me resulta más sencillo pedir algo a domicilio o comer fuera. Pero para ti, quería hacerlo». Rebeca tomó su mano sobre la mesa, apretándola suavemente, como un gesto de complicidad y agradecimiento. «Me hace feliz que lo hayas hecho para mí». Hablaron de todo y de nada, de recuerdos recientes, de anécdotas pequeñas y de sueños lejanos. Cada palabra era un hilo que las acercaba más, y cada silencio compartido se sentía lleno, cálido, sin necesidad de llenar el espacio con banalidades. El mundo exterior desaparecía, y en su lugar solo existía esa burbuja de intimidad y complicidad. Al terminar la cena, Sarocha se levantó con algo entre las manos y se acercó a Rebeca. Sacó un pequeño anillo sencillo, de diseño delicado, y lo sostuvo frente a ella. La luz tenue de las velas hacía que el metal brillara suavemente, reflejando la calidez del momento. Rebeca abrió los ojos sorprendida, un destello de incredulidad mezclado con emoción. Su respiración se volvió un poco más rápida, y el corazón le dio un vuelco al ver la expresión de Sarocha, tan vulnerable como confiada. «Tranquila», dijo Sarocha, sonrojada. «No te estoy pidiendo matrimonio, aún es muy pronto para eso. Primero, necesito que seas mi novia». Rebeca, sin dudarlo, se acercó y se aferró a su cuello, riendo con emoción y ternura. «Sí, acepto». Sarocha deslizó el anillo en su dedo, y un brillo de felicidad cruzó sus ojos. Las dos se miraron durante un instante, respirando juntas, absorbiendo la intensidad del momento. Entonces se besaron, un beso largo, dulce, cargado de promesas, y de la certeza de que estaban construyendo algo verdadero. Cada toque de labios, cada movimiento, parecía confirmar lo que habían sentido desde el primer momento que volvieron a verse. Que nada más importaba, solo ellas. «Quédate a dormir conmigo», susurró Sarocha, casi temblando de emoción. Rebeca rió suavemente, tomando su bolso. «Vine preparada», dijo. «Traigo una muda de ropa, y además mañana tengo clases temprano». No hicieron más que sonreírse mientras se dirigían al dormitorio. La cama se convirtió en su refugio. Sin separarse del cuerpo de la otra, abrazadas, acariciándose, besándose con lentitud. Cada beso era una declaración silenciosa, cada caricia un recordatorio de que estaban juntas, y nadie podría cambiarlo. Sus dedos se entrelazaban mientras exploraban el cuerpo ajeno, cada gesto lleno de ternura y deseo. El amor y el deseo se mezclaron con la ternura. Exploraron sus cuerpos con cuidado, con respeto y con la intensidad de quienes finalmente podían estar libres de miedos. Sus movimientos eran lentos, profundos, sostenidos por la emoción y la confianza mutua. Entre caricias y susurros, cada roce parecía prolongar el tiempo. Cada sonrisa compartida era un pacto silencioso de entrega y cuidado. La noche se volvió un testimonio de su entrega, de su conexión,
de un amor que había esperado demasiado tiempo para revelarse, y que ahora florecía sin restricciones. La luna iluminaba suavemente la habitación, proyectando sombras que bailaban sobre sus cuerpos entrelazados, testigos mudos de la ternura y la pasión que compartían. Eran novias, estaban juntas, y mientras el mundo continuaba afuera, dentro de esa habitación no existían dudas, no existían reglas, no existían temores. Solo ellas, el presente y la certeza de que no dejarían que nada cambiara lo que finalmente habían encontrado la una en la otra. Cuando finalmente se durmieron abrazadas, con la respiración compartida y los cuerpos aún entrelazados, ambas sintieron que algo había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. El despertar de su amor estaba completo, y cada latido, cada suspiro, cada beso, era una promesa de que ese vínculo crecería con paciencia, pasión y ternura. Esa noche, Sarocha y Rebeca comprendieron que el verdadero amor no se mide por el tiempo esperado, sino por la profundidad con que se siente, y que lo que habían encontrado era un hogar, la una en la otra. Capítulo 34. Un fin de semana juntas frente al mar. El mensaje llegó un jueves por la tarde, cuando Rebeca estaba sentada en su cama, con los apuntes abiertos frente a ella y la mente en cualquier parte menos en la materia. Había leído el mismo párrafo al menos 3 veces sin comprenderlo del todo. Afuera, la tarde comenzaba a apagarse lentamente, y en su habitación solo se escuchaba el leve zumbido de la ciudad, filtrándose por la ventana entreabierta. El teléfono vibró sobre la colcha. Rebeca bajó la mirada sin apuro, pero al ver el nombre de Sarocha en la pantalla, algo en su interior se encendió de inmediato. Sonrió sin darse cuenta, una sonrisa suave, automática, como si su cuerpo hubiera aprendido a reaccionar antes que su mente. Abrió el mensaje. Puedes perderte conmigo todo el fin de semana. El corazón le dio un salto inquieto, dulce, casi desordenado. Rebeca leyó la frase una vez, luego otra, después una tercera, saboreando cada palabra como si escondiera algo más entre líneas. Perderte conmigo. No era solo una invitación, era una promesa implícita. Sin responder, la llamó de inmediato. ¿Perderme cómo?, preguntó apenas Sarocha atendió. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué suena tan misterioso? Del otro lado de la línea, Sarocha rió. No fue una carcajada, sino una risa baja, cálida, encantada, de esas que siempre lograban calmarla y al mismo tiempo alterarla. Porque lo es, respondió. Y porque si te cuento, arruinaría la sorpresa. Rebeca se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto, pasándose la mano por el cabello. Sarocha, protestó. No puedes decirme algo así y esperar que me quede tranquila. Sabes que mi cabeza empieza a imaginar 1000 escenarios. Lo sé, admitió con suavidad. Y aún así no voy a decirte nada. Eres cruel, murmuró Rebeca, aunque sonreía. Solo un poco, respondió Sarocha, divertida. Rebeca suspiró, apoyándose contra la pared. Sentía esa mezcla tan particular de ansiedad y felicidad que solo Sarocha lograba provocarle. El deseo de saberlo todo y al mismo tiempo la confianza absoluta de dejarse llevar. Dame al menos una pista, insistió. Algo mínimo. Clima, ciudad, ropa cómoda o elegante. Necesito saber si llevo zapatillas o tacones. Nada de pistas, dijo Sarocha sin titubear. Quiero que confíes en mí. Solo dime si puedes. Hubo un breve silencio. Rebeca volvió a sentarse en la cama mirando el techo. Pensó en sus responsabilidades que siempre parecían ocuparlo todo. Pensó también en cómo, desde que Sarocha había entrado de nuevo en su vida, todo parecía tener otro color, otro peso, otra urgencia más dulce. Pensó en sus manos, en su voz, en la forma en que la miraba. Sí, dijo finalmente, con una seguridad que la sorprendió incluso a ella. ¿Puedo? Sí, sin condiciones, preguntó Sarocha. Y Rebeca pudo imaginar perfectamente su sonrisa del otro lado de la línea. Sí, repitió. Sin condiciones. Pero voy a seguir rogando por pistas hasta el último segundo, te lo advierto. Sarocha rió otra vez. Eso lo acepto, dijo. Pero no voy a ceder. Cuando colgaron, Rebeca se quedó un momento con el teléfono entre las manos, mirando la pantalla apagada. Sentía el corazón acelerado, una anticipación que le recorría el cuerpo entero. No sabía a dónde irían.
No sabía qué había planeado Sarocha. No sabía qué la esperaba ese fin de semana. Pero sí sabía algo con absoluta certeza, algo que no necesitaba explicación alguna. Quería perderse con ella. Sin mapas, sin preguntas, sin garantías. Donde fuera. El sábado por la mañana, Sarocha llegó temprano, cuando la ciudad aún parecía desperezarse con pereza. El sol recién comenzaba a subir, y el aire tenía esa frescura suave que anuncia un día distinto, fuera de la rutina. Rebeca bajó las escaleras apresurada, cargando 2 maletas grandes, una mochila colgada a la espalda y una bolsa extra balanceándose en su hombro. Al verla aparecer así, Sarocha apoyó el codo en el techo del auto y arqueó una ceja, conteniendo la risa. «¿Nos vamos un mes?», preguntó finalmente, divertida. «¿O planeas mudarte conmigo sin avisar?». Rebeca dejó las maletas en el suelo con un pequeño golpe y cruzó los brazos, haciendo un puchero exagerado. «No me dijiste nada», se defendió. «Podíamos ir a la montaña, a la ciudad, a una isla, al desierto. Yo tenía que estar preparada para todo. Para frío, calor, lluvia, citas elegantes o caminatas eternas». Sarocha negó con la cabeza, sonriendo. Se acercó despacio, tomó el rostro de Rebeca entre sus manos y besó ese puchero con calma, como si quisiera borrar cualquier rastro de queja. Fue un beso lento, juguetón, lleno de ternura. «Eres adorable», murmuró contra sus labios. Rebeca suspiró rendida y sonrió al fin. Se dejó envolver en un abrazo largo, apretado, de esos que hacen sentir que no hay apuro, que el mundo puede esperar un rato más. El cuerpo de Sarocha era un refugio conocido, y Rebeca se quedó allí unos segundos extra, inhalando su perfume. Sarocha cargó las maletas al auto sin protestar, mientras Rebeca seguía lanzando preguntas al aire. «Al menos vamos al norte. ¿O al sur? ¿Hay agua cerca? Tengo que usar traje de baño». Sarocha cerró el maletero y la miró con una sonrisa misteriosa. «Sube», dijo simplemente. El viaje fue corto, pero para Rebeca se sintió eterno. Hablaba sin parar, señalaba cosas por la ventana, hacía teorías cada vez más absurdas sobre el destino. A ratos se quedaba en silencio, observando el perfil de Sarocha al volante, la forma concentrada de su mirada, la serenidad de sus gestos, hasta que de pronto lo vio, el azul extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, el reflejo del sol sobre el agua, el horizonte abierto. Sarocha gritó llevándose las manos a la boca. «Es el mar». El auto aún no se detenía del todo cuando Rebeca ya estaba inclinándose hacia adelante, buscando confirmarlo, como si temiera que fuera una ilusión. Cuando finalmente bajaron, giró sobre sí misma, riendo, con los ojos brillantes y una felicidad tan genuina que parecía contagiar el aire. «Batalla», susurró. «Amo el mar. No sabes cuánto. Me hace sentir libre». Sarocha la observó en silencio. No dijo nada, pero en su mirada había una ternura profunda, casi reverente. Ver a Rebeca así, desarmada, feliz, sin filtros, le provocaba una emoción difícil de explicar, una mezcla de orgullo, amor y gratitud. Se instalaron en una pequeña cabaña frente al mar. No era lujosa, pero tenía una calidez acogedora. Madera clara, ventanas abiertas, una terraza que miraba directo al horizonte. El sonido constante de las olas entraba como una respiración compartida. Dejaron las cosas sin demasiado orden y salieron de inmediato, descalzas, caminando por la arena todavía tibia. La brisa salada les acariciaba la piel, y Rebeca no dejaba de sonreír, como si todo su cuerpo estuviera absorbiendo ese momento. Comieron en un restaurante local sencillo, con mesas de madera y manteles gastados por el sol. Compartieron platos, se pasaron los cubiertos, probaron bocados del plato de la otra. Reían, se rozaban las manos sin darse cuenta, se robaban besos breves, a veces cuando nadie miraba, otras veces sin importarles en absoluto. Al caer la noche, cuando el cielo comenzó a oscurecerse lentamente, Sarocha volvió a sorprenderla. Compraron una botella de vino, algunas frutas frescas, y caminaron hasta un rincón más apartado de la playa. Extendieron una manta sobre la arena y se sentaron juntas, con el sonido del mar rompiendo suave frente a ellas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, como si alguien las hubiera encendido una a una solo para ese momento.
Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha, cerrando los ojos por un instante. Suspiró profunda y tranquilamente. «Gracias por esto», dijo en voz baja. «Por pensar en mí así. Por regalarme algo tan nuestro». Sarocha inclinó la cabeza y besó su cabello con cuidado. «Gracias por venir conmigo sin saber a dónde», respondió. «Por confiar. Eso dice mucho de ti y de nosotras». Brindaron en silencio, bebieron despacio, comieron fruta con los dedos, riendo cuando el jugo les manchaba la piel. Se besaron sin prisa, con una dulzura que no necesitaba urgencia, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. El mar era testigo silencioso de un amor que crecía sin miedo, sin apuros, con calma y profundidad. Allí, frente al océano, con la arena bajo sus pies y el cielo abierto sobre ellas, Rebeca entendió algo con absoluta claridad. Perderse con Sarocha no era perderse en absoluto. Era por fin encontrarse. Capítulo 35. El mar y el amor. Después de estar un largo rato frente al mar, con el sonido constante de las olas marcando un ritmo antiguo y sereno, el cansancio comenzó a sentirse en el cuerpo. No era un agotamiento pesado ni incómodo, sino ese que llega después de un día vivido con plenitud, cuando la emoción se asienta lentamente en los huesos. El vino ya estaba casi terminado. Las frutas, mordidas con descuido, descansaban sobre la manta. El aire nocturno traía un frío suave que erizaba la piel, mezclado con el olor salino del océano. Rebeca se acercó un poco más a Sarocha, buscando refugio en su calor. «Hace frío», murmuró, apoyando la frente en su hombro. Sarocha rodeó su cuerpo con un brazo firme y protector, acercándola sin esfuerzo. «Volvamos», dijo en voz baja. «Mañana tenemos todo el día». Caminaron de regreso a la cabaña de la mano, dejando que la arena se colara entre sus pies descalzos. No hablaban demasiado. No hacía falta. El silencio entre ellas no era vacío, sino cómodo, lleno de cosas compartidas que no necesitaban ser nombradas. Dentro de la cabaña, la luz era tenue, cálida, casi íntima. Cerraron la puerta con cuidado, como si no quisieran hacer ruido ni siquiera para el mundo exterior. Se movían despacio, sin prisa, cambiándose de ropa con gestos tranquilos, conscientes de la presencia de la otra en cada movimiento. Había algo distinto esa noche. No urgencia, no ansiedad, solo una cercanía profunda, segura, que no necesitaba demostrarse. Cuando se metieron en la cama, fue natural que se buscaran de inmediato. Sarocha se recostó de lado y Rebeca se acomodó contra ella, apoyando la cabeza en su pecho. El sonido del corazón de Sarocha era constante, firme, y Rebeca cerró los ojos apenas lo escuchó. «Me gusta dormir contigo», susurró, casi como una confesión. Sarocha inclinó la cabeza y besó suavemente su cabello, respirando su aroma. «A mí también», respondió. «Me da una paz que no sabía que necesitaba hasta ahora». Ajustaron sus cuerpos con pequeños movimientos. Un brazo que se acomoda mejor, una pierna que se entrelaza, una mano que encuentra su lugar exacto en la espalda de la otra. Buscaban, sin darse cuenta, esa posición precisa donde todo encaja, donde el cuerpo reconoce al otro como hogar. El mar se escuchaba a lo lejos, constante, profundo, como una presencia viva que las acompañaba incluso en la quietud. Cada ola parecía arrullar la noche, envolver la cabaña en una calma protectora. No hicieron el amor esa noche. No lo necesitaron. Había algo aún más íntimo en simplemente quedarse así, respirando juntas, dejando que el cansancio las venciera lentamente. Rebeca pasó un brazo por la cintura de Sarocha, aferrándose con suavidad, como si temiera que todo pudiera desvanecerse al despertar. «Estoy aquí», murmuró Sarocha, casi dormida. «No voy a ninguna parte». Rebeca sonrió con los ojos cerrados. Se durmieron así, abrazadas, sostenidas por el ritmo compartido de sus cuerpos, por el vaivén lejano del mar, como si el mundo por una vez hubiera decidido detenerse para ellas. Y en ese silencio profundo, ambas supieron que no estaban simplemente pasando un fin de semana juntas. Estaban construyendo algo. El amanecer llegó suave. La luz se coló lentamente por la ventana, y el sonido del mar fue lo primero que Rebeca escuchó al despertar. Permaneció unos segundos inmóvil, consciente del peso tibio del brazo de Sarocha, rodeándola por la cintura. «Buenos días», murmuró sin moverse.
Sarocha abrió los ojos despacio y sonrió al verla tan cerca. «Buenos días», respondió besándole el hombro. Se quedaron un rato más en la cama, sin hablar, simplemente estando. Luego salieron a sentarse frente al mar, con café caliente entre las manos y el cabello aún revuelto por el sueño. Fue allí, con el día recién comenzando, cuando Rebeca habló. «Háblame de tu familia», pidió con suavidad. «Quiero conocerte más de verdad». Sarocha respiró hondo. Miró el horizonte antes de responder. «Viven en Phuket», comenzó. «No los veo mucho. Nuestra relación es bastante distante». Rebeca la escuchaba sin interrumpir. «Mi familia tiene una empresa mediana. Siempre esperaron que yo me hiciera cargo algún día. Cuando decidí estudiar psicología y mudarme a Bangkok, lo vivieron como una traición». «Eso debió doler», dijo Rebeca, tomando su mano. «Mucho», admitió Sarocha. «Nos alejó más de lo que pensé. A veces siento que me quieren, pero no me entienden». Rebeca apretó sus dedos. «Elegir tu propio camino no es traicionar a nadie», dijo con firmeza. «Es ser honesta contigo». Sarocha sonrió agradecida. «Gracias, necesitaba oír eso». Tras un momento de silencio, Rebeca preguntó: «¿Y tus amigos?» «No tengo muchos», respondió Sarocha. «Siempre he sido más bien solitaria. Pero Nam, ella se ha vuelto muy importante. Fue mi compañera en la universidad. Me gustaría conocerla», dijo Rebeca. Sarocha rió. «Créeme, Nam tiene muchas más ganas que tú de conocerte. Entonces deberíamos juntarnos cuando volvamos», propuso Rebeca. Sarocha la rodeó con un brazo. «Me encantaría». Luego fue el turno de Rebeca. «Irin es mi amiga de toda la vida», contó. «Mi mayor soporte. Ha estado conmigo incluso cuando yo no sabía cómo estar conmigo misma». «Quiero conocerla», dijo Sarocha con sinceridad. «¿Va a morir por conocerte?», respondió Rebeca sonriendo. «No deja de preguntarme por ti». «¿Y Non? Ha sido un gran apoyo en la universidad», explicó. «Cuando empecé terapia entendí que necesitaba volver a vincularme. Y él estuvo ahí, sin presión, sin expectativas». Sarocha asintió. «Quiero conocerlos. A todos los que son importantes para ti». Rebeca se inclinó y la besó lento, profundo, sin prisa. Más tarde regresaron a la cabaña para ordenar, empacar y prepararse para volver a la realidad de Bangkok. Mientras cerraban las maletas, ambas sabían que algo había cambiado. No era solo un fin de semana frente al mar. Era el inicio de una intimidad más profunda, donde el amor ya no era solo deseo, sino también historia compartida, heridas reveladas y futuros que empezaban a imaginarse juntas. Capítulo 36. Conociendo los entornos cercanos. Pasaron varios días desde el regreso de la playa. Días tranquilos, casi suspendidos en una calma nueva, en los que Sarocha y Rebeca se veían cuando podían, sin grandes planes ni urgencias. Se encontraban después de las clases de Rebeca, compartían cenas sencillas, caminaban sin rumbo fijo o se quedaban hablando hasta tarde, como si el tiempo hubiera decidido ir más despacio solo para ellas. Todo era aún frágil en construcción, pero también estaba lleno de ilusión. El viernes por la noche fue el primer paso hacia afuera, el primer encuentro con alguien del entorno cercano de Sarocha. Nam había insistido varias veces en conocer oficialmente a Rebeca, no con curiosidad invasiva, sino con ese interés genuino de quien sabe que algo importante está ocurriendo en la vida de alguien que quiere. Sarocha aceptó, aunque no pudo evitar sentir un leve nerviosismo. No por dudas sobre Rebeca, sino porque exponer algo tan íntimo siempre implicaba un riesgo. Eligieron un restaurante luminoso, con grandes ventanales y una atmósfera relajada. No era un lugar sofisticado ni ruidoso, sino uno de esos espacios que permiten conversar sin esfuerzo, donde nadie se siente observado. Nam llegó puntual como siempre. Su presencia llenó el espacio de inmediato, pero sin imponerse. Observaba con atención, registrándolo todo. Saludó primero a Sarocha con un abrazo cálido, y luego a Rebeca, con una sonrisa abierta, curiosa, sin invadir su espacio. «Así que tú eres Rebeca», dijo con naturalidad. «Por fin le pongo cara a la mujer que tiene a Sarocha flotando en las nubes». Rebeca rió, algo sonrojada, pero no incómoda. Había algo en su forma de estar que transmitía seguridad tranquila. Desde el inicio, la conversación fluyó con sorprendente facilidad.
Hablaron de viajes, de estudios, de pequeñas anécdotas cotidianas. Rebeca no intentó destacar ni ocupar demasiado espacio. Escuchaba con atención real, hacía preguntas pertinentes, se interesaba genuinamente por lo que Nan decía. Sarocha observaba en silencio muchos momentos. Le llamaba la atención lo natural que se sentía todo. No había tensión, ni actuación, ni esa rigidez que ella misma solía llevar a los encuentros sociales importantes. Nam no tardó en notarlo. Miraba a Sarocha de reojo, casi con sorpresa, reconociendo una versión de ella que hacía tiempo no veía. Estaba relajada, presente, riendo con el cuerpo entero. No se defendía, no se justificaba, simplemente estaba. «Te veo bien», le dijo Nam en un momento, sin rodeos. «¿De verdad bien?» Sarocha sostuvo su mirada. No necesitó pensar la respuesta. «Lo estoy», dijo con una pequeña sonrisa, honesta, sin matices. Nam volvió entonces su atención a Rebeca, esta vez con una mirada más profunda, donde se mezclaban lo personal y lo profesional. Observaba sus gestos, su forma de hablar, la coherencia entre lo que decía y cómo lo decía. No veía idealización excesiva, ni dependencia ni urgencia emocional. Veía una mujer adulta, consciente de lo que estaba viviendo. Eso la tranquilizó. La cena avanzó entre risas suaves, comentarios ligeros y silencios cómodos. No hubo interrogatorios ni declaraciones solemnes. Todo se dio con una naturalidad que parecía confirmar que ese encuentro había llegado en el momento correcto. Al despedirse, Nam abrazó a Rebeca con calidez sincera. «Me alegro conocerte», le dijo. «Ahora entiendo muchas cosas». Rebeca le devolvió el abrazo, sorprendida y agradecida. Al subirse al auto, Sarocha soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Rebeca la miró de lado. «Gracias por hoy», dijo. «Me hizo sentir aceptada». Sarocha tomó su mano, entrelazando los dedos con firmeza. «Lo eres», respondió. «De verdad». Y por primera vez desde que habían decidido mostrarse al mundo, Sarocha sintió con claridad que ese paso había sido correcto, que no todo lo íntimo debía esconderse, que a veces compartir también era una forma de cuidar. Al día siguiente fue el turno del mundo de Rebeca. El departamento se fue llenando lentamente de sonidos y movimientos a media tarde. Irin y Non llegaron casi juntos, cargados de bolsas con comida a domicilio, risas adelantadas y esa confianza automática que tienen quienes se conocen desde hace tiempo. El ambiente al principio parecía ligero, casi festivo, como si todos estuvieran dispuestos a que el encuentro fluyera sin tensiones. La mesa del living se cubrió de envases abiertos, vasos, servilletas arrugadas. El aire olía a comida caliente y a expectativas. Irin fue la primera en romper cualquier distancia. Se acercó a Sarocha con una sonrisa amplia, franca, mirándola de arriba abajo sin juicio, solo con curiosidad afectuosa. «Tenía tantas ganas de conocerte», le dijo sin rodeos. «No sabes cuánto tiempo esta mujer», añadió, señalando a Rebeca, «estuvo enamorada de ti». Rebeca se llevó las manos al rostro de inmediato, completamente sonrojada, entre risa y vergüenza. Irin protestó. «No cuentes eso así, por favor». Las tres rieron. La risa alivió el espacio, lo volvió más cálido. Irin hablaba con naturalidad, saltando de una anécdota a otra, contando cómo Rebeca mencionaba a Sarocha, incluso en momentos en que parecía imposible que volvieran a cruzarse. La nombraba como si hubiera sido una presencia constante, aún en la ausencia. Sarocha escuchaba con una mezcla de ternura y asombro. Cada palabra le revelaba algo nuevo. Cuánto había significado para Rebeca incluso desde la distancia. Cuánto había persistido su nombre en la vida de la mujer que ahora tenía frente a ella. «Yo moría por conocerte», continuó Irin. «Para mí eras casi un mito, ¿sabes? La historia que nunca se cerró». «Espero no decepcionarte», respondió Sarocha, sincera, con una sonrisa suave. «Para nada», dijo Irin de inmediato. «Me encanta verte con ella. Se le nota en la cara lo feliz que está». Rebeca bajó la mirada, sonriendo con esa mezcla de pudor y felicidad que no sabía esconder. Mientras tanto, Non permanecía más atrás. Observaba, escuchaba, intervenía poco. Al principio, Sarocha pensó que se trataba de timidez, de una forma distinta de estar. No todos se mueven igual en los encuentros nuevos.
hasta que habló. Bueno, dijo de pronto, rompiendo un silencio breve. Con Rebeca siempre hacemos planes espontáneos. Su voz era tranquila, pero había algo rígido en el tono. De hecho, deberíamos ir al bar de un amigo esta noche, continuó. Hay un grupo que nos encanta a los dos. El comentario cayó de manera extraña, como una pieza fuera de lugar. No era una invitación abierta. No miró a Sarocha. No la incluyó. Sí, ese bar es casi nuestro lugar, agregó. Vamos seguido. Nos conocemos todos ahí. El mensaje era claro, aunque no explícito. Sarocha lo sintió de inmediato. No por las palabras en sí, sino por la intención que la sostenía. Marcar territorio, reforzar una historia compartida de la que ella quedaba al margen. Irene se quedó en silencio, percibiendo el cambio en el ambiente. Rebeca, en cambio, no pareció registrar del todo la tensión. Ah, sí, dijo distraída. Hace tiempo que no vamos. Ese fue el momento exacto en que algo se cerró dentro de Sarocha. Sintió un nudo en el estómago. No eran celos en el sentido clásico, sino una incomodidad más profunda, más dolorosa. La sensación de no tener lugar, de ser invisibilizada en una conversación que la excluía deliberadamente. Non siguió hablando. Enumeró recuerdos compartidos con Rebeca, anécdotas, rutinas, códigos internos. Cada frase parecía una forma sutil de reafirmar una cercanía que no la incluía. Cada palabra era un pequeño empujón hacia afuera. La conversación dejó de fluir. Los silencios ya no eran cómodos. El aire se volvió denso, cargado de algo que nadie nombraba. Sarocha intentó sostenerse un rato más. Sonrió cuando correspondía, asintió, pero por dentro algo comenzaba a replegarse, a protegerse. Creo que voy a irme, dijo finalmente, con educación. Estoy un poco cansada. Rebeca la miró, genuinamente sorprendida. ¿Ya?, preguntó. Pensé que... No pasa nada, respondió Sarocha, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Hablamos después. Se despidió de Irene con un abrazo breve, cálido, y de Non con un gesto correcto, distante. Tomó su bolso y salió del departamento sin hacer ruido, como si no quisiera dejar huella. Caminó de regreso al auto con el pecho apretado, tratando de ordenar lo que sentía. No era solo lo ocurrido, era lo que había quedado suspendido. Rebeca no lo había visto, o tal vez lo había visto, y no había sabido qué hacer. Al llegar a su casa, Sarocha comprendió que conocer los entornos cercanos no siempre traía calma ni seguridad. A veces traía conflictos silenciosos, grietas pequeñas pero profundas, que todavía no sabían cómo nombrar. Antes de despedirme, quiero contarte que esta historia está disponible completa para quien quiera leerla, directamente desde la tienda vinculada al canal. Además, es una forma de apoyar este espacio y permitirme seguir creando contenido. Gracias por acompañarme esta semana. Nos escuchamos el lunes para ver cómo se desarrolla la historia. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir.